o sus cuadernos de apuntes. Bueno, a veces no alcanzamos a todo, la verdad. Hoy tengo un poquito más de versículos, pero pues el tema es muy definido, muy claro. Acuérdense ustedes cómo, hijitos de Dios, les invité a ustedes hace algunas semanas atrás a meditar sobre la sanidad. Y les decía, este tema pues está allí en el YouTube, les decía que Dios, no, el plan de Dios no es que estemos enfermos, que Dios no espera, no quiere, no anhela, no tiene ese propósito, como de pronto algunas personas creen, que Dios quiere que estemos enfermos, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros, sus hijos, estemos sanos, estemos felices, estemos protegidos. Y veíamos también pues las consecuencias de la enfermedad y también las causas de la enfermedad, ¿verdad? Es necesario aprender todo esto. ¿Para qué, hijitos de Dios? Para poder aprender a aplicar la sanidad para nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes cómo opera la sanidad en los creyentes, en nosotros como cristianos. ¿Cómo puedo yo ser sano? ¿Cómo puedo yo experimentar sanidad o vivir sanidad en mi vida? Así es. ¿Qué tengo que hacer para vivir la sanidad en mi vida? Esto es muy importante, querida familia, porque también es otra cosa que el mundo cristiano de hoy pues no sabe, no conoce, o aunque han oído, piensan que los milagros y las sanidades eran para el tiempo de Jesús, que era porque Jesús lo hacía y esto y aquello, pero no, hijitos de Dios. La sanidad está a disposición de nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios para aprender cómo opera la sanidad en nosotros los creyentes, ¿sí? Este es un tema que no es para una sola conferencia y créanme, hay que aprender, hay que hacer un curso, hay que hacer cátedra para aprender a entender y administrar la sanidad de Dios a la vida nuestra y a la vida de todos los hijos de Dios. Bueno, vamos a mirar qué dice Jeremías 33:6. ¿Qué nos dice? La palabra de Dios, ustedes saben, este pasaje es muy conocido. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Qué trae la sanidad y la medicina a los cristianos? ¿A las personas? ¿Qué trae la sanidad y la medicina a los seres humanos? Lo que dice este pasaje, abundancia de paz y de verdad. La verdad que todos nosotros necesitamos saber, la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Hay dos cosas importantes que usted tiene que tener en cuenta en este versículo para ser sanos. Dice que hay sanidad, y eso se refiere a la sanidad milagrosa, y hay medicina. Ambas cosas son enviadas ¿por quién? Por Dios. Recuerden bien ustedes, hijitos de Dios, que el pecado fue el que trajo el desorden y por ende aquí a la tierra y por ende la enfermedad. Pudimos ver cómo la desobediencia del hombre trajo el desorden en todo el universo, en la tierra, y llegó a través del mal la enfermedad. Y sobre todo, el que nosotros seamos vulnerables a esa enfermedad, que seamos sensibles a esa enfermedad. Así es, hijitos de Dios. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios, a Deuteronomio 7:15. ¿Qué nos dice ese Deuteronomio 7:15? Dice así, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen.
Ahí está. Las enfermedades no son de Dios. Y cuando nosotros somos sus hijos, su pueblo, Él quita las enfermedades. El seguir al Señor, pues, el ser sus hijos, el ser su iglesia, debe involucrar en nosotros sanidad. Y yo les explicaba muy bien a ustedes, creo en ese entonces, cuando les expliqué sobre que no es la voluntad de Dios que estemos enfermos, que pues eso no quiere decir que no nos enfermemos. No, sino que somos protegidos, recibimos medicina en la enfermedad. Hay sanidad milagrosa y hay sanidad a través de la medicina. Ambas cosas son de Dios, porque hay gente, por ejemplo, que tiene creencias equivocadas en las cuales dicen que la medicina es invento del hombre. Pues no, hijitos de Dios, no es ningún invento del hombre. De hecho, ustedes y yo sabemos muy bien que las medicinas son descubiertas por el hombre. No es que las inventa, no, las descubre la naturaleza. El hecho es de anotar que los mayores descubrimientos médicos han sido hechos por hombres del pueblo de Israel y por hombres cristianos, la gran mayoría. Y esto para subrayar muy bien cómo Dios se lleva siempre la gloria de lo que Él dice en su palabra. Es pues muy importante que nosotros comprendamos cómo recibir, cómo Dios quita de nosotros la enfermedad y cómo nos protege aún en medio de esa enfermedad, cómo Él nos fortalece y cómo envía medicina a nosotros. ¿Cómo nosotros podemos administrarnos esa medicina? Bueno, la manera más elemental, yendo a un hospital, yendo a un centro de salud. Por supuesto, esto no es garantía 100% de que yo vaya a salir de ese lugar sano e ileso. Pero una cosa sí es cierta. Si confiamos en las promesas del Señor, Él las hace realidad en nuestra vida. Y allí es donde entra a operar ya nuestra fe, que más adelante la vamos a estar mirando como un ingrediente muy importante para que los cristianos, los seres humanos y todos los cristianos recibamos sanidad. Cómo administrar esa sanidad y cómo ser sanos. Bueno, la primera, digamos, el primer punto que quiero enumerar de cómo ministrar esa sanidad, cómo recibir esa sanidad, está también en la palabra de Dios. Y se los dije la vez pasada, que es la causa, es lo contrario de la causa de la enfermedad, que es la desobediencia del hombre. Bueno, pues indudablemente, hijitos de Dios, Dios nos ha dejado un manual. ¿Para qué son los manuales? Para seguir dirección. Son como un GPS, son como un antiguo mapa donde usted busca un objetivo y llega a ese objetivo, una dirección y llega a esa dirección. Es para recibir guía y dirección. Dios nos ha dejado un manual maravilloso de vida. ¿Cuál es ese? A ver, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de vida que Dios nos ha dejado, de instrucciones para que nosotros tengamos salud y salud integral. Porque la salud se aplica en todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual como física como emocionalmente, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, como hemos aprendido a través de la teoterapia. Entonces, les decía, el primer punto para nosotros permitir que esa sanidad opere se llama la obediencia. Bien lo ha dicho el testimonio tan lindo que nos contó aquí Carolina, ¿sí? Cómo ella está aprendiendo a dejarse guiar. Y esto es básico, es muy importante. Dios nos guía a través de personas, a través de su palabra. Como Sarita misma se arrodilló, recordando lo que ella había aprendido y poniéndose las pilas a ir a hablar con Papito Dios, y se fue su miedo. Papá Dios empezó a guiarle, a decirle, qué hermoso eso. Ese es el cristiano, cuando queremos obedecer, cuando nos disponemos a dejar guiar de Él,
entonces viene la sanidad. Y la Biblia está llena de indicaciones. Vamos a mirar alguna de ellas. Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice Proverbios 3 del 7 al 8. Mire, hermoso pasaje, uno de los primeros que aprendí siendo cristiano. Proverbios 3, desde el versículo 7 y el 8. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Atención, mucha atención. ¿Qué nos está enseñando Dios allí? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Claro, nosotros creemos saberlo todo. Bien lo decía Caro en su testimonio. Ella se había inclinado para escoger otro apartamento, pero dijo, no, voy a pedir consejo. Y se dejó guiar por el consejo. Ahora, aquí dice el Señor, sigue el consejo, tema a Dios y apártese de lo malo. Ah, bueno, todos nosotros sabemos qué es lo malo, ¿no? Apártese del mal. Mire, qué consejo tan maravilloso. Todo aquello que usted considere que es malo. Mire, nosotros tenemos una conciencia que Dios nos ha provisto para saber qué es bueno y qué es malo. Pues apártese de lo malo. ¿Y eso qué trae a la vida de usted? Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué hay? Salud y medicina. Cantidades de enfermedades está sufriendo el ser humano por no apartarse del mal, porque el mal es el peor vendedor, por no decir lo contrario, porque no creo que el mal tenga nada bueno. Entonces es el peor de todos los vendedores de mal para nuestras vidas. Apártese de lo malo. No siga nada que lo aparte de Dios a usted. Todo lo malo es aquello que nos aparta de Dios. Entonces, eso va a traer salud. Tenga en cuenta eso, hijita, hijito de Dios, para entender cómo vivir muchos años de vida, cómo ser saludable. Siga los consejos. Ahora, dentro de esto, la palabra de Dios nos da un manual maravilloso. Mire, la gente toma esto como un mandato religioso y cada uno es libre de hacer las cosas como bien pues quiere hacerlas, pero la palabra del Señor hoy en día es que nos damos cuenta porque es que en la antigüedad, cuando escogió un pueblo para que lo siguiera, el pueblo de Israel, Él les dio instrucciones. ¿Y cuáles eran esas instrucciones básicas? Mire, un manual de salud, de higiene, un manual de alimentación, un manual diciéndoles porque yo quiero un pueblo sano para mí. Cuando Dios, mire, hoy lo tienen ya como dogmas. Que no coma esto, que no coma aquello. La religión eso tiene como dogma. Eso no son dogmas. Eso, hoy en día los científicos y la ciencia que ha estudiado las razones por las cuales Dios le dijo a ellos, mire, no tome agua estancada. Mire, les decía a ellos, lávense las manos antes de comer. Les decía a ellos, mire, no coman tales y tales alimentos o tales y tales carnes. No coman tales y tales animales. Hoy en día, nosotros a través de la ciencia han visto por qué fue que Dios hizo eso. Porque aquellos animales que Dios prohibía son animales que tienen su cuerpo, tiene una dieta que tiene bacterias. Y en ese tiempo no había manera de saber las bacterias, pero Dios sí las sabía porque Él las creó. Entonces decía, no coma esto, pero no era un mandato caprichoso de Dios, sino que quería un pueblo ¿qué? Sano, saludable. Así nos lo enseña la palabra de Dios. Por favor, hijitos, hijitas de Dios. Entonces, mire, si hay una cosa en lo cual Dios quiere y reitera, es que tengamos mucho cuidado en la manera de alimentarnos. Ya lo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ha sido cambiado y modificado y apoyado por el Señor Jesús con el Santo Espíritu. Ahorita lo vamos a mirar. Por ejemplo, pero ojo, esto lo que quiero reiterarles es que muestra la preocupación de nuestro Padre en un tiempo donde no había medicina y no había manera de descubrirlo, como Él les guió para que tuvieran salud y fueran
su pueblo amado, su pueblo santo, que duraran muchos años de vida. Hay que seguir el consejo. Hoy en día, la ciencia ha descubierto muchas cosas que es necesario seguir para poder ser saludables, para poder protegernos, como por ejemplo el protegernos de este virus, etcétera, etcétera. Eso viene de parte de Dios para proteger nuestras vidas y tener salud. Vamos a mirar lo que dice una enseñanza muy importante, porque Dios no solamente está preocupado en la parte de lo que comemos, o cómo vestimos, o cómo nos aseamos, también la manera de utilizar nuestro cuerpo de manera correcta. Y hay una muy importante, y no quiero dejar pasar este estudio, porque es una de las que vende más enfermedades y por las cuales los hombres y las mujeres son más dañados hoy en día. Y mueren muchas personas de una manera impresionante. Y esto lo dice en Proverbios capítulo 5, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Proverbios 5, del 1 al 5, dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, y sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Oiga, hijitos de Dios. Y esto para hombres y mujeres. La vida inmoral y de desorden sexual. No hay cosa que traiga más muerte a la vida de los seres humanos que el desorden en esa área. Eso acorta la vida. Trae consecuencias graves tanto en el alma, el cuerpo y el espíritu. Tanto es aquí que el Señor dice, los que practican esto descienden al Seol, a la muerte. Está peligrando su vida espiritual y su vida física, ¿sí? Entonces, por eso el Señor recomienda. Aquí, por ejemplo, dice, a partir del versículo 8, estoy resumiendo, dice, aleja de ella tu camino, está aconsejando a los hombres, y no te acerques a las puertas de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Mire, ahí están las consecuencias de las enfermedades. Hasta que se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Y qué vas a decir? Dice, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no les presté oído, no atendí, no obedecí el consejo. Mire, yo no dudo de aconsejar a hombres y a mujeres, porque no se diga usted mentiras, no se engañe. No hay una área más sensible y más delicada en la vida de los seres humanos, y los que son padres de familia tienen que estar atentos a sus hijos, educándolos conforme a la palabra de Dios en esta área, porque esto es lo que mata a la gente, porque Satanás destruye a los seres humanos o espiritual o físicamente con esta área, que trae mucha enfermedad espiritual y física, les repito. Cuídense entonces, porque esto no es un juego. El Señor lo advierte a través de todo para que tengamos salud y sigamos hacia otro punto aún mejor. Mire, subrayen la prevención, porque es que todo es prevención. Les decía, obedezcan lo que la palabra de Dios dice, pero sean prevenidos. Mire, usted no es saludable de la tarde a la mañana. En la salud es un proceso de toda la vida. Usted tiene que aprender a cuidarse y nunca es tarde para aprender a hacerlo. Cuide su vida. No espere estar enfermo para pedirle a Dios salud. Las enfermedades, la mayoría son silenciosas. Y hoy en día, teniendo la medicina, lo sabemos. Una de las cosas que hacen los países desarrollados del mundo es hablarle al ser humano, a los hombres, de la prevención a la enfermedad. Y los gobiernos se han dado cuenta que si gastan e invierten en prevención de salud en los pueblos, hay menos gasto en las enfermedades dolorosas y trágicas, de las cuales la gente sufre por no prevenirse con tiempo.
¿Qué es lo que sucede cuando uno se prepara para tener, como están diciendo, soportar los virus? Debe prepararse espiritual, física y emocionalmente. ¿Por qué? Las enfermedades atacan y cuando ven una persona en esas tres áreas, en cualquiera de esas áreas débiles, por ahí se mete. Esa es la verdad y los médicos y la ciencia de hoy lo saben, pero Dios lo advirtió desde antes. La prevención, señores, una buena dieta, un buen estilo de vida. Mire, los griegos decían en la antigüedad, mente sana, cuerpo sano. ¿Usted cree que con una mente llena de porquería, de pecado, de maldad, de malos pensamientos, usted está preparado para afrontar la enfermedad? No, señor. El mal se mete a la vida de uno y por eso el Señor dice allí, apártate del mal y haz el bien. Y verás que vives más tiempo y eres una persona saludable. Hijitos de Dios, llevo tantos años comprobando esto, por eso se los comparto con todo nuestro corazón. Mire, eso de la prevención es básico. Mire lo que dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 4:4. Vamos a ver, ¿qué dice 1 de Timoteo 4:4? A ver, ¿lo encontraron? 1 de Timoteo 4:4. A ver, ¿qué dice? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mire, el Señor Jesucristo hizo puros todos los alimentos. Para aquellos, ojo, para nosotros los cristianos, para todos aquellos que escuchan de pronto mensajes en las religiones que hay que dejar de comer aquello. Bueno, usted puede dejar de comer algo, pero no por cuestiones religiosas. Usted puede hacerlo porque usted puede ser religioso si quiere. Dios no lo va a aborrecer por eso. Pero el Señor, lo que el Señor nos enseñó en su palabra, que de lo más que nos debemos de cuidar es de las enfermedades espirituales, del mal, más que de las enfermedades en la comida. Por una razón muy sencilla, Él nos dejó su Santo Espíritu y a través de su Santo Espíritu, cuando nosotros oramos, los alimentos son sanos. Esto es algo muy importante y básico que yo quiero decirles a ustedes, hijitos de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nos enseñó que siempre, antes de cada comida, hay que orar por los alimentos dando gracias al Señor. Cada vez que Jesús iba a comer, les enseñó a sus discípulos, oren. Nuestro mundo cristiano de hoy es muy triste ver cómo la gente que ni se acuerda de Dios, ni al acostarse, ni al levantarse cuando se sientan a la mesa. Absolutamente. Están idolatrando las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso, ¿qué espera usted de la sanidad de Dios cuando usted come? Dice allí muy bien, anoten ese pasaje de 1 Timoteo 4, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, pero si se toma con acción de gracias, como Jesús nos enseñó. Allá en la última cena, antes de cenar, lean la Biblia. Dice, gracias, dio gracias y luego partió el pan. Allá cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces y los milagros, antes de cenar, oraba. Siempre hay que orar. Si Jesús oró por los alimentos, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? Porque no hemos aprendido la palabra de Dios. No es que se quede orando 1 hora por los alimentos o media hora, ni 10 minutos. No, no, no. Es una oración de gracias solamente. De gracias antes de comer. Es todo. Dele gracias a Dios. Reconozca que Dios le proveyó ese alimento. Eso es dar gracias a Dios. Señor, y con eso, solo con eso, sus alimentos le producen bien a usted. Y si hay algo malo en ellos, no le van a hacer daño. Se lo garantizo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Se lo garantizo porque yo lo vivo. Porque es mi experiencia. Pero usted tiene que hacerlo. Mire ahí cuántas razones hemos visto por las cuales la gente se enferma. Y después están corriendo a la emergencia buscando medicina. Y Dios, que es tan misericordioso, pues no la manda. Bueno, continuemos cómo podemos más ser sanos. Mire, el mejor ingrediente para ser sano, ¿cuál es?
Ojo, la fe, hijitos de Dios. Si no hay fe, tampoco hay sanidad. La fe en la sanidad, Sarita misma lo dijo. Estaba fallando su fe. ¿Qué es fe? Creer en las promesas de Dios. Cuando ella fue y oró, Dios le recordó sus promesas y su palabra, y ella confió. Y así cada uno de nosotros, porque el Señor también nos mostró que Él iba a salir del hospital sano, ¿sí? Y que Guillermo Bernal, el Señor no se le iba a llevar a través de esa enfermedad, como se está llevando a cientos de personas diariamente. Mire, hijitos de Dios, aquí está el secreto, la fe. La fe es importante. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 del 6 al 7. Léanlo, o anótenlo para que luego lo lean con despacio. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ¿cómo va Dios a darnos si usted duda, si usted no cree? Está, Señor, por favor, sáname. Uy, Señor, me voy a morir, y corres para el hospital. Entonces, usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que aprender a usar la fe también. Y la mejor manera de usar la fe es creer en las promesas de Dios. Ahí le he dado muchas promesas del Señor en esta noche. Mire, Jesús, antes de sanar, siempre le preguntaba, en muchas ocasiones le preguntó, porque Jesús sanó muchas veces, porque a algunos no les preguntó, porque a algunos los sanó por misericordia, algunos los sanó por compasión, algunos otros los sanó para enseñar a sus discípulos cómo hacerlo. Pero cuando una persona se acercaba a él en busca de sanidad, él le preguntaba, ¿qué quieres? Y está bien claro en el Evangelio de San Marcos. Usted y yo lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, el famoso ciego Bartimeo. Mire, capítulo 10, versículos 51 y 52. Vamos a leerlo. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cuando Bartimeo se acercó a pedirle, ¿no? Y entonces el ciego le dijo, maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren lo que pasó con el ciego Bartimeo, era ciego de nacimiento. Y se acerca, está gritando, Jesús, ven y sálvame. Ayúdame, Jesús, acércate a mí, porque estaba ciego. Entonces le llama la atención a Jesús, Jesús permite que el ciego llegue. Y qué curioso que Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Eso era obvio, ¿o no? Pero es que Jesús espera de usted y de mí lo que esperó de Bartimeo, la fe. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios si no creemos que Él puede hacer milagros? No tenemos fe. Entonces le pedimos a Dios, pero creemos que Dios fue el que nos mandó la enfermedad y que nos va a llevar para el cielo. No. Las enfermedades no las manda Dios y Él no quiere llevarnos tan temprano para el cielo. Él siempre quiere sanarnos. Pero la pregunta es, ¿usted quiere? ¿Usted cree? ¿Sí? ¿Usted cree? En una ocasión eso le preguntó el Señor a una persona, ¿usted cree que yo puedo sanarlo? Porque el Señor cuenta con su fe. Hay muchas personas que se sanan. Yo oro por las personas y se sanan, pero muchas personas se sanan es por mi fe, pero no porque tengan fe. Como Jesús sanó muchas personas porque Jesús tenía fe y poder. Oye, como usted y yo las tenemos también, porque Él nos delegó su fe y su poder. Pero entonces, ojo, es básico, es importante, imprescindible que usted le crea al Señor. Que si se acerca a Él, crea que Él es bueno y quiere sanarle. Por eso le estoy dando las herramientas. Dios no quiere que usted esté enfermo. Entonces, si usted se acerca a pedirle sanidad, Él se la va a dar. ¿No se acuerdan de un rey que se llamaba Ezequías? Que el Señor le dijo, Ezequías se enfermó, y el Señor le mandó decir, Ezequías pues estaba triste, buscando sanidad, entonces, y medicina, pero entonces Jesús le mandó un profeta, su líder, a decirle, mire, arregle toda su casa, arregle su agenda, hable con su familia,
deje todo listo porque yo me lo voy a llevar para el cielo. Yo me lo voy a traer para acá, le dijo el Señor. Y dice que Ezequías se puso a llorar. Y le dijo, Señor, ¿cómo me haces esto? Yo no me quiero ir todavía. Yo he sido muy bueno aquí, le he obedecido toda mi vida, me he comportado muy bien durante todos estos años. Yo no quiero irme. Y entonces, ¿qué hizo papá Dios? Le dijo al profeta, era el profeta Isaías, le dijo, vaya, dígale a Ezequías que yo le doy 15 añitos más de vida. Y además le dijo al profeta cuál era la medicina que lo iba a sanar. Todo, porque Dios da sanidad y ¿qué? Y medicina. El Señor le dice que le dijo al profeta cuál era la medicina que él necesitaba y se sanó y vivió 15 años más Ezequías. ¿Cómo les parece? Entonces, claro, en Dios hay sanidad si nosotros se lo pedimos, por supuesto, pero ¿usted cree cuando le pide a él que él quiere sanarle, que puede sanarle? Esa es la clave. Otra cosa, mire, tenemos que aprender a orar por la sanidad. La sanidad es una oración especial, ¿sí? Hay que saber orar por los enfermos y saber orar por usted. ¿Uno puede orar por uno si se enferma? Sí. Yo frecuentemente, mi esposa sabe, oro por mí y oro por ella. Y oro por ustedes cuando se enferman, el que me pide oración. Porque es que si usted no me pide que yo ore por usted por enfermo, pues yo ¿cómo puedo sanarle en el nombre del Señor? Igual, yo lo mismo hago y oro por mí. Hay que aprender a orar. Sí. Hay que aprender a orar por mí y hay que aprender a orar por otros para que esos sean sanos. Y de hecho, la primera etapa de Jesús con sus discípulos aquí en la tierra, cuando los estaba preparando para delegarles la gran comisión de llevar su palabra a todos nosotros, a la tierra entera, él, una de las cosas que le enseñó fue a sanar, ¿sí? Y él nunca ocultó eso. Por eso, en los primeros años de entrenamiento, Jesús nunca los mandó a ellos a sanar, pero la palabra de Dios nos enseña de que luego lo hizo. Vamos a mirarlo en el Evangelio. Vamos a mirar en Mateo capítulo 10. A ver, vamos a ver Mateo capítulo 10, del versículo 7 y 8. Leamos. Mateo 10, 7 y 8. Dice así. Dice, y yendo, mire, cuando él mandó a sus discípulos por primera vez a sanar, mire, dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, mire, ahí las instrucciones con relación a la sanidad son muy claras. Lo primero que hace él, versículo 7, predíquele. O sea, usted antes de orar por una persona enferma, usted debe compartirle la palabra de Dios. Muy importante. Luego voy a enseñarles cómo hacerlo, porque eso es tema para mucho rato, para muchas prédicas. Eso no se aprende de la tarde. Jesús enseñó durante 3 años a sus discípulos para entrenarlos a aprender a sanar. Entonces, ojo, hay que aprender. Y si usted quiere aprender, puede hacerlo para su vida y su familia y para otros. Mire aquí, dice que los mandó y luego les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. O sea, ¿qué hay imposible para un cristiano? Para un ministro del Señor o para un siervo de Dios, para un hijo de Dios. Nada. Ahí están todas las enfermedades más graves y hasta la muerte. ¿Se pueden resucitar los muertos? Claro que sí. También podemos resucitar muertos. El Señor Jesús lo hizo con sus discípulos. Echar demonios, sin ningún problema. De hecho, eso fue lo que más les impresionó a los discípulos. Dice que cuando ellos regresaron, Jesús siempre se reunía con ellos para pedirles cuentas y que contaran testimonios. Y lo que más les impresionó a ellos fue que echaban demonios. Y es que eso es una de las cosas que hay que aprender. Y entonces eso fue impresionante. Dice, ¡uy, los demonios nos obedecen! Claro, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y ellos aprendieron a hacerlo. ¿Sí? Jesús les dijo, mire, no se alegren tanto de que ustedes pueden echar demonios. O sea, esto debe ser parte cotidiana en la vida de un cristiano.
¿Y en dónde lo dice eso? Mire, vaya a Marcos capítulo 16. Ya estamos terminando. Marcos capítulo 16. Mire, Marcos 16, vamos a leer desde el versículo 14. Ya cuando Jesús nos estaba dejando y se iba yendo de esta tierra, le dejó las instrucciones últimas a sus discípulos y lo que ellos debían hacer con nosotros, sus discípulos. Mire, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se sanarán. Lo último es la sanidad, o sea, lo menos importante. Hay cosas mucho más importantes. Y sobre todo, lo primero que el Señor les reprocha a ellos. ¿Qué les reprochó de primero? La incredulidad. ¿Ustedes creen que era que los discípulos eran tremendos hombres de fe? No, aprender a usar la fe también es una escuela, hijitos de Dios. ¿Y cómo se aprende a que la fe de nosotros se desarrolle y crezca? A tener fe, obedeciendo al Señor. ¿Qué nos dijo Él? Vayan y lleven la palabra de Dios, enseñen lo que yo les he enseñado y les van a seguir estas señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Hablarán nuevas lenguas, sanarán, ¿sí? No tengan miedo ni siquiera de las víboras, de las serpientes, de los peligros que usted se encuentra en el camino. Ni siquiera eso. De eso también nos protege el Señor. Y dice, aún el comer cosas que nos hagan daño, pues en ese tiempo había menos conocimiento de lo venenoso, de lo dañino. Y aquí dice, no les hará daño si vivieren cosa mortífera a los creyentes en el Señor, a nosotros los cristianos. Tomarán en las manos serpientes. Dice, y sobre los enfermos pondrán las manos. Allí habla de una manera de sanar, pero de las maneras y de cómo sanar, como les digo, cómo administrar sanidad, se los voy a decir en una próxima reunión. Pero mire qué hermoso, hijitos de Dios, que usted y yo tengamos en nuestras manos tal permiso y tal bendición de Dios, tal poder, tal autoridad para sanar los enfermos, hijitos de Dios. Oye, porque hay diferentes maneras en que Jesús sanó. Luego, no hay una manera exacta como sanar. El Señor les dice aquí poner las manos sobre los enfermos. Esa es una manera muy primitiva, muy primaria de cómo sanar un enfermo. Ahí no dice el Señor, póngale la mano, ore, o póngale la Biblia, o póngale esto, aquello. No da ninguna instrucción más que ponerle la mano. Y quiere que les diga una cosa. Yo recuerdo un milagro que el Señor hizo una vez que estuvimos en República Dominicana. Pues hay muchos milagros cuando tocamos a los enfermos. Tengo muchos milagros. Pero hay uno muy impresionante que viene a mi mente, y mi esposa lo recuerda, en República Dominicana. Una señora que estaba completamente torcida por la artritis. Y mi esposa, y estuvimos a un monte a orar. Y después de la oración de sanidad y de la meditación en la palabra de Dios, mi esposa cogió a la señora y la fue ayudando a caminar. Y en la medida en que la tocó, la señora se le empezaron a enderezar todos los dedos, las manos, todo. Bajó de ese monte sana, esa señora. Ella solo alababa a Dios, solo con que mi esposa la cogió, la abrazó para ayudarle a bajar unas escalas. Mire, solo con tocar a los enfermos se sanan. Créale al Señor, porque esa es una señal del cristiano. Ahora, si usted no practica, ¿cómo va a ver el milagro de Dios?
Entonces, ahí hay una manera básica de sanar. Dice aquí, estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted ha creído en Él? ¿Le ha entregado su vida? ¿El Señor pone alguna otra condición ahí? No. Que usted lleve 20 años de vida cristiana. La gente a veces siempre viene a uno como pastor o como líder, porque no tenemos una cultura de sanar a los enfermos. No tenemos una escuela de sanar a los enfermos, o no por lo menos en muchas iglesias. En nuestra iglesia, en nuestra congregación, mi esposa y yo crecimos en un ministerio de sanidad. Y es muy importante que aprendamos el poder de la sanidad de Dios en cada uno de nosotros. Usted no necesita haber hecho 10 adiestramientos para sanar, pero sí tiene que aprender algunas cosas importantes con relación a la sanidad, que eso, como les repito, lo voy a dar en una próxima charla. Pero no les prometo que sea dentro de 8 días, pero oraré al Señor para que ojalá así sea. Porque esto en esta época de enfermedad es la mejor herramienta, hijitos de Dios. Mi esposa sabe. Ella dice que mi esposa cree que yo tengo don de sanidad. No, los dos tenemos el delegado de Dios. Él dijo que si nosotros creíamos en Él, podíamos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Por eso cuando mi esposa se enferma por alguna cosa, yo inmediatamente pongo mi mano sobre ella. También oro porque se puede orar, aunque aquí no lo dice, pero en otros pasajes sí. Vamos a mirar varios pasajes y vamos a aprender poco a poco cómo sanar a los enfermos. Oye, muy importante, hijitos de Dios. Y este es un tema que a los líderes les interesa muchísimo, porque estamos perdiéndonos muchas bendiciones. Y al transmitir bendición a las personas a través de nuestras manos traen sanidad. Mire, qué triste, hijitos de Dios, que estos instrumentos que Dios nos dio para sanar, otros crean que es que con el poder del cuarzo, con el poder del Tíbet, que con el poder de yo no sé dónde, que usted no ve que la gente hace negocio con su vida. Tenga mucho cuidado y eso se los voy a enseñar, porque aunque nuestras manos son instrumentos para sanar con Dios, de la mano de Dios, también pueden ser instrumentos para sanar de la mano del diablo. El diablo no sana, el diablo engaña, poniéndole parches a las enfermedades, no sanando. Él tiene un espíritu engañador. Entonces, usted y yo tenemos que aprender como cristianos a sanar, como el Señor nos dice en su palabra. Así pues les dejo aquí con esta hermosa meditación y quiero invitarles desde ya a practicar. Vamos a orar. Vamos a orar. Mire, y quiero pedirle a usted que me acompañe a orar, porque Dios una distancia. Yo he sanado cantidades de personas de un país a otro. Orar por teléfono también sana. Orar a distancia, desde Israel hasta acá, Dios trae sanidad. Hemos visto milagros tras milagros de sanidad, hijitos de Dios. Pero esto no, yo quiero, ahí en oración, ore conmigo, yo quiero ir guiándole en oración. Mire, ya deje de pensar que esto es algo exclusivo de personas que no pecan. ¿Qué fue lo primero que Jesús le reprochó a los discípulos? La incredulidad. ¿Qué pecado tan grave es la incredulidad? Pero sin embargo, uno se arrepiente de ser un incrédulo y obedece al Señor, Él hace milagros. De allí los discípulos salieron a hacer milagros, hijitos de Dios. Dígale usted ahí en su corazón: Señor, perdona mi incredulidad y mi ignorancia. Señor, perdónanos porque no hemos hecho lo que tú nos has dicho que hagamos. Que los que creemos en ti podemos sanar porque tú nos has dado sanidad y medicina. Pero los instrumentos de sanidad somos los cristianos, Señor. Somos instrumentos de sanidad para nuestra familia, para nuestros hermanos, para el mundo, Señor, para la iglesia tuya, Señor. Ahí donde usted está, dígale: perdóname, Señor, por mi incredulidad. Perdóname, Señor, por mi ignorancia de tu palabra. Perdóname, Señor, porque me cuesta tanto creer, Señor, que yo puedo sanar a otra persona. Pero tú lo dijiste allí, que en tu nombre, Señor, podemos hacer todo
porque tu nombre es la autoridad más importante en el cielo y en la tierra. Y significa que en tu nombre es porque tú nos has enviado a sanar. Y en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan y se alejan. En el nombre de Jesús, las enfermedades huyen. En el nombre de Jesús, los enfermos son restaurados. En el nombre de Jesús, nuestras manos son instrumentos de sanidad. Dígale, Señor, enséñame a creer, a tener fe, Señor, a no dudar, como dice en Santiago, Señor, para no ir de un lugar a otro, angustiados, bendito Dios, pensando que estamos indefensos. Tú no nos dejaste indefensos, nos dejaste todas las herramientas maravillosas para poder ver tu mano bendita de protección en nosotros. Estamos gritándote a ti que nos mandes ayuda y tú ya nos diste todas las herramientas para aprender a ayudar a otros, Señor, y para ayudarnos nosotros mismos, para orar por sanidad, Señor, para recibir sanidad, Señor. Amado Dios, gracias. Desciende, Señor, sobre la vida de tus hijos. Alce sus manos al Señor, yo se las quiero bendecir. Yo sé que yo tengo fe. Dios me ha provisto de fe, me ha capacitado con toda la fe y esa fe cada día debe ir creciendo. Yo bendigo tus manos, Padre de familia, madre de familia, hijita, hijito de Dios. Yo bendigo tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No seas más incrédulo, como Jesús le dijo a sus discípulos. No dudes que Dios ha puesto en tus manos sanidad, en tu vida, su Santo Espíritu. Lo que tú tienes que es apartarte de todo lo malo, para que eso no estorbe tu fe. Pero Dios, que es tan bueno, te ha provisto ya de sanidad. Dile, Señor, gracias por darme estos dos instrumentos de sanidad, mis manos. Señor, cuando no había tanta medicina como hoy, tú sanaste con tus manos. Así sanaste al leproso, así sanaste a la mujer paralítica, así sanaste, Señor, al ciego. Así sanaste, Señor, tanta gente con tus manos, nos enseñaste eso. Así, Señor, nos mandas, Señor, poner las manos sobre los enfermos. Señor, seguro que si nosotros también estamos enfermos en alguna parte de nuestro cuerpo, tú operas sanidad, Señor. Gracias, mi Señor. Bendito Dios, enséñame a poner mis manos cuando me resulta un dolor en algún área de mi vida. Enséñame a poner mis manos sobre mis hijos cuando ellos se enferman, Señor. Y a esperar que seas tú obrando en el nombre de Jesús. Señor, porque lo hacemos en tu nombre, como lo enseñaste tú. En tu nombre santo, Señor. Aun si el enemigo trata de dañar nuestras vidas, podemos echarlo en tu nombre, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por bendecir mis manos, Señor. Mis manos, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Mi vida es el instrumento tuyo, bendito Jesús. Mi vida, Señor. ¿Qué más tengo sino mi vida que te la he entregado a ti, Señor? Enséñame a creerte, bendito Dios, a apartarme de todo lo malo, Señor, a dejar a un lado, Señor, mis antiguos hábitos de pecar, de hacer mal, mis resentimientos, mis rencores, mi duda, mi falta de oración, mi lectura de la Biblia le he olvidado. ¿Cuántas cosas como cristianos olvidamos, Señor? No estudiamos tu palabra, perdónanos, Señor. No tomamos en serio lo que nuestros pastores y líderes nos enseñan. Perdónanos, Señor. Señor, enséñanos hoy en este momento en que hay esta crisis, Señor, tan grande de salud en el mundo, que nosotros también fuimos llamados por ti a sanar enfermos, Señor. Bendito Padre, que cuando la enfermedad llegue a mi casa, yo sepa, Señor, que tú pusiste en mis manos, Señor, tu bendición y que en tu nombre, Señor, puedo sanar con mis manos. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor.
Bendito seas, Padre bendito. En el nombre precioso de Jesús, recuérdame tus palabras. Recuérdame, Señor, este tiempo hermoso que hemos estudiado hoy. Recuérdame, Señor, con anterioridad cuidarme, Señor, ser prevenido en mi salud. Que yo no deje y no descuide mi cuerpo, Señor, hasta que mi cuerpo se deshaga por la falta de cuidado, Señor, de una buena alimentación, de un buen ejercicio, de una buena mentalidad, Señor. Bendito Espíritu Santo, porque tú nos has dejado también todas las herramientas para nuestra salud, tu paz, tu amor, tu salvación, una mente nueva, un corazón nuevo, Señor. Enséñame a hablar palabras que traigan salud a mi vida, Señor. Porque muchas de las palabras que decimos nos traen enfermedad. Así lo dijiste tú en tu palabra. Señor, que las palabras traen salud y largura de años y de vida. Enséñanos a apartarnos de la mentira, del chisme, de la hipocresía, Señor. Enséñanos a sacar todo lo que hay malo en nuestro corazón para que eso no nos enferme, Señor. A sacar la amargura de nuestra alma para que eso no dañe y contamine a otros, sino que nuestra vida sea un instrumento para sanar, Señor. Y que se cumpla, Señor, esta promesa hermosa, que si yo pongo mis manos sobre una persona enferma, se va a sanar, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias. Y encomiendo en esta noche a cada uno de tus hijitas e hijitos que han escuchado tu palabra hoy. Señor, estos hogares están delante de ti, mi Señor, para que tú los guardes, les hables, les motives y les llenes cada día más de esa unción bendita de tu Santo Espíritu. Te oro en el nombre precioso de Jesús y los declaro benditos, 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.